Todos vamos a continuar haciendo estos vídeos del confinamiento para poder explicar mejor los temas que nos faltan, y estamos con el tema 10 de la antigua Grecia, ¿vale? En el primer vídeo estuvimos viendo el medio geográfico en las tres partes en las que se divide la antigua Grecia: las islas, las Asia Menor, las dos penínsulas. En el segundo punto estuvimos viendo la historia de la antigua Grecia, que este fue el punto más extenso. Aquí lo tenéis en vuestro libro y aquí lo tenemos nuestros apuntes y el libro, ¿vale? Época minoica, época micénica, época oscura, época arcaica, época clásica y época helenística, ¿no? Son 6 etapas, ¿eh? Hay que saberse un poquito algún detallito de cada una de ellas, ¿vale? Ya lo explicamos en el vídeo anterior. Bueno, pues hoy vamos a avanzar en el tema y me voy a centrar en esta parte, en la etapa clásica, en la época clásica, que no pude decir, no pude poner sus características y hablar un poquito más detalladamente de esa etapa. Nos estamos refiriendo al esplendor de la ciudad de Atenas, ¿eh? Y es cuando se crea la democracia ateniense, gracias a dos políticos muy importantes como son Solón y Pericles, ¿vale? Entonces este descubrimiento fue muy importante porque nos ha dejado a nosotros lo que se llama la democracia. Entonces vamos a ir explicando este punto, ¿vale? Vamos a ver. Un momentito. Estamos en la época clásica. Estamos en la época clásica y hay que hablar de varios apartados dentro de la época clásica. Uno es la democracia ateniense. Aquí he sacado yo algunas imágenes de otros libros que están muy bien explicados. En la Atenas de Pericles, aquí, y lo vamos a explicar ahora con estas imágenes y con nuestro apunte. Vamos a ver. En la época clásica, estamos aquí, la época clásica, desde el 500 al 333, fue la época de mayor esplendor de la Grecia antigua. Esto ya lo dije yo en el anterior vídeo. Las dos polis más importantes son Atenas y Esparta. Acontecimientos muy importantes es la guerra que van a tener los griegos contra los persas. Los persas vienen de la India, vienen de Asia y quieren expandirse por toda Europa. Y ahí los va a cortar los griegos, ¿vale? Pero posteriormente van a salir victoriosos los griegos, pero posteriormente a esa guerra que se llama la guerra médica entre los persas, porque los griegos le llamaban medos, los persas y los griegos, posteriormente va a haber una lucha, una guerra entre las dos polis más importantes de esta época clásica, que es la guerra entre Atenas y Esparta, que se llama la guerra del Peloponeso, ¿vale? Pero antes de eso, a lo que me quiero referir hoy principalmente es a la importancia de la Atenas clásica, ¿eh? Y la gran creación que tiene para que hoy perdura en nuestros días, que es la democracia. Ellos fueron los inventores de la democracia, que es darle el poder al pueblo. La forma de gobierno es donde el pueblo tiene mucha importancia. Democracia significa gobierno de todos, gobierno del pueblo. Esto se originó gracias a la aportación de dos grandes políticos como fueron Solón y Pericles. Entonces vamos a ver esto un poquito. ¿Cómo funcionaba la democracia ateniense? Bueno, pues que sepáis un poquito cómo funcionaba, ¿vale? Lo más importante era la asamblea o reunión de ciudadanos. Eran aproximadamente unos 6.000 atenienses los que tenían derecho a reunirse. Era lo que se llamaba la asamblea o eclesía, de ahí viene el nombre de iglesia, ¿vale? ¿Qué hacían esta asamblea? Pues simplemente votar, decidir cuestiones. Votaban a mano alzada, era la institución más importante, se reunían en una montaña. Aquí está puesto el nombre, no sé si lo veis, el Pnyx, creo que se llama, el Pnyx. ¿Qué más? Montaña cerca de la Acrópolis de Atenas. ¿Qué hacía la eclesía? Elegía a los magistrados. Ahora vamos
Vamos a ver qué eran los magistrados, ¿eh? Eran elegidos son cargos importantes para gobernar, elegidos por la Asamblea. Votaban las leyes, controlaban los gastos, toma decisiones como ir a la guerra. Si tú querías ir a la guerra, no podías ser un simple magistrado, o aquí no había reyes, el que decidía si ir a la guerra, sino que lo decidía la Asamblea de Ciudadanos. Legislaban, hacían leyes, legislar significa que hacían leyes, y juzgaban delitos o crímenes, ¿vale? Esto es importante, aquí lo tenemos en un libro, Eclesía, reunión de los ciudadanos, en la que se trataban los asuntos de interés y se nombraban a los magistrados, ¿vale? De esta reunión quedaban excluidos fuera las mujeres y los que no eran ciudadanos, que eran los extranjeros, ¿eh? Había personas libres, pero no eran los atenienses, porque para tú ser un ciudadano ateniense tenía que tener los padres atenienses. Si tus padres o uno de los dos no era ateniense, tú ya eras un extranjero. Normalmente los extranjeros eran los comerciantes que venían de fuera a traer sus productos, artesanos, comerciantes, ¿vale? Se le llamaban metecos y eran extranjeros. Estos no podían estar en esta asamblea. Pero estos pagaban impuestos también, y por supuesto los esclavos tampoco pertenecían a la asamblea. O sea que era un grupo muy minoritario el que formaba parte de la eclesía. Bueno, esta eclesía, aquí lo estamos viendo, vamos a ver, vamos a poner aquí, aquí está la eclesía, reunión de todos los ciudadanos. Aquí está la montaña, el Nix, ahí viene el nombre, en una montaña, una colina cerca de la Acrópolis. Ahora después veremos lo que es la Acrópolis, ¿vale? Aquí tenemos la eclesía, que aquí está el funcionamiento, aquí lo estamos viendo, el funcionamiento. Aquí lo estamos viendo. Aquí está la eclesía. Perdón un momentillo que le he dado aquí. Vamos a ver si me quita ya. La eclesía, asamblea o reunión de ciudadanos. Votaban las leyes, si ir a la guerra, el ostracismo si tenían que mandar a alguien fuera, castigar a alguien por un delito, por un crimen o un delito muy... Aquí está, juzgar delitos o crímenes. Lo mandaban al ostracismo. Vamos a ver. Una vez que tenemos la eclesía, esta reunión nombra magistrados. Aquí tenemos una serie de magistrados que son elegidos por la asamblea, una elección durante un año. Y tenemos arcontes, son magistrados que se llaman arcontes, que presiden tribunales y presiden las ceremonias religiosas. Tenemos los magistrados que se llaman estrategas, que son los que dirigen la política exterior y el ejército. Los estrategas, aquí tenemos, estos eran elegidos por la asamblea. Los arcontes presidían tribunales para actos religiosos, los estrategas dirigen el ejército, aplicaban las leyes. ¿Qué más tenemos? Dirigían la política exterior. Eran gente que elegía la asamblea para esa función. Y después tenemos también tesoreros que controlaban el dinero. Estos se llaman magistrados y eran elegidos por la asamblea. Aquí estamos, la asamblea, y estamos aquí los magistrados. Otro aspecto muy importante, tenemos el Consejo de los 500. El Consejo de los 500, que eran 500 ciudadanos elegidos por sorteo cada año, y para elaborar, ¿qué hacían? Elaboraban leyes que luego tenían que votar la asamblea. Estos 500 también controlaban a los magistrados, y eran elegidos por sorteo. Después, otra institución que también tenemos eran los tribunales populares, los jueces. Se elegían a 6.000 jueces, a 6.000, perdón, vamos a ver, 6.000 jueces eran elegidos cada año y tenían que tener más de 30 años. Formaban parte de los tribunales populares para impartir justicia. Se llamaba la Elie, 6.000 jueces, tribunal popular, ¿vale? Y simplemente que sepáis estos detalles, la asamblea popular, el Consejo de los 500, elaboraba las leyes, pero la última decisión la tenía siempre la asamblea. Tú puedes hacer aquí una ley, el Consejo de 500 podía hacer una ley, pero luego tenía que ser votada y ratificada por la asamblea. Después había unos magistrados, arcontes para servicios religiosos, tribunales,
los estrategas para dirigir el ejército, los tesoreros, los magistrados tesoreros para controlar el dinero. Y después tenemos unos tribunales populares. Y estos eran elegidos, los tribunales populares eran por sorteo, el Consejo de 500 era también por sorteo, mientras que los magistrados eran elegidos por la Asamblea. ¿Vale? Pues simplemente esto era para que sepáis el funcionamiento de la democracia, mínimamente para que sepáis, y ya he dicho que no participaban todos. Más cosillas por aquí. Bueno, vamos a seguir. Después tenemos, en Esparta funcionaba completamente distinto. No tenía esa asamblea popular, esa democracia. El sistema político que se desarrolló en Esparta se llamaba oligarquía, que significa un gobierno de un grupo reducido de personas. Normalmente eran personas, los antiguos, los primeros pobladores de Esparta, los que tenían un linaje, una familia más importante. ¿Qué más? Las instituciones de gobierno, pues tenemos 2 reyes que no hacían la función de reyes, simplemente dirigían el ejército, los actos religiosos. Después tenían 5 éforos que mantenían el orden y la seguridad, vigilaban a los reyes, presidían los tribunales. Después tenían una asamblea, reunión de ciudadanos que tenían derechos políticos, estaban excluidas las personas libres, los extranjeros, la mujer, igual que en Atenas. Y después tenían una reunión de 28 ancianos o jerusías, que presentaban proyectos a la asamblea. Bueno, a mí de esto lo que más me interesa es el apartado de Atenas. En Esparta, pues no me interesa tanto. De Esparta decir que tenía un sistema educativo muy fuerte, destinado a la formación militar, guerrera. A los niños, pues desde los 7 años se le arrancaba de la familia, y lo cogía el Estado para entrenarlo en un duro ejercicio, duraba pues, hasta 20 años, en una dura disciplina militar. Eran un poco, digamos, salvajes. Los espartanos eran temibles por esta formación militar que tenían. Dedicaban toda su vida al entrenamiento militar. Los valores eran del honor, la disciplina, la obediencia, el respeto, la lucha. ¿Vale? Esto se ve muy claro en la película de los 300, que me hubiera gustado verla, pero bueno, no ha podido ser. Y ya, bueno, después de esto, pues en la época clásica, muy importante, lo que he dicho ya antes, 2 acontecimientos militares muy importantes, que son las guerras médicas, que es la guerra que van a tener los griegos contra los persas. ¿Por qué? Porque los persas son imperialistas, quieren conquistar Europa, quieren empezar con Grecia, y ahí es donde se le va a parar. Los griegos se van a reunir, van a haber 3 batallas muy importantes, la de Maratón, 490, las Termópilas, 480 a.C., y después la última, Salamina y Platea, en el 479. Resultaron victoriosos los griegos, sobre todo el pueblo, la polis que llevó más la iniciativa de todo, fue una asociación de polis, fue Atenas, pero Atenas quedó muy marcada, muy, muy agotada de aquí, y posteriormente, en el 431, van a entrar en guerra la propia la propia Atenas contra Esparta, que eran las 2 polis más importantes de la Hélade, del mundo griego, ¿vale? Va a vencer Esparta, va a destruir las fortificaciones del puerto, las murallas que rodean la ciudad, y Atenas jamás se va a recuperar de este desastre. Pero es que Esparta también queda muy dañada. Y esto lo va a aprovechar Filipo II de Macedonia, de una región del norte de Grecia, para invadir, para conquistar toda Grecia. Y ya estaríamos en la etapa helenística. Pero bueno, eso yo ya lo he explicado en el primer vídeo y no nos vamos a entretener más en este, ¿vale? Vamos a ver algunas imágenes que tengo por aquí para que sepáis las reuniones, por ejemplo. Mira, esta es una reunión, por lo mejor, de la asamblea. Aquí hay muy pocos, ¿no? La asamblea pues, podía haber unas 6.000 personas, se reunían un monte. O esta puede ser la reunión de los 500, ¿no? Aquí van a hacer leyes, se llama el Consejo de los 500. Los griegos eran muy dados a los oradores, filósofos que daban su punto de vista, y después la gente votaba si estaban a favor o en contra. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí tenemos la eclesía. Bueno, se ve muy, muy poquito. Aquí tenemos una reunión. Y desde ahí está el orador, y después la gente vota a mano alzada.
Venga, vamos a ver si tenemos aquí una fotito más. Bueno, esto ya no, esto ya es de lo que vamos a hablar a continuación. Esto ya no, eso es el ágora. ¿Vale? Bueno, pues con esta parte ya damos por terminada en lo que es la historia de, de, de Grecia, ¿vale? Me he detenido un poquito, que antes no lo pude ver en el primer vídeo, sobre la época clásica, porque la época helenística ya lo vimos, la época clásica, muy importante que no lo vi, que es la democracia ateniense, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. La guerra del Peloponeso es la guerra entre Esparta y Atenas. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente parte, continuamos con el tema y nos vamos a la vida en las polis griegas. Vamos a ver si tenemos por aquí. Voy a cerrar esto. Vamos a cerrar esto y cogemos vuestro libro. Vamos a ver. Vamos a coger. Aquí tengo vuestro libro y vamos a ir buscando la vida de la polis griega. Hemos visto ya la historia en el arte minoico, esto ya está visto todo, las colonizaciones, que es la época arcaica, cuando empiezan a surgir las polis, cuando empieza a dividirse la sociedad, pero esto lo vamos a ver ahora, lo de la sociedad. La época clásica, esto es lo que estaba diciendo, la época clásica, esto está en vuestro libro, esto es lo que hemos visto ahora, la asamblea o eclesía, el consejo de los 500, los magistrados, el tribunal, todo eso es lo que hemos visto ahora, ¿vale? Y ahora empezaríamos aquí, la vida en la polis griega. Yo sé que se ve muy poquito, vamos a ver, pero que quiero tener también los apuntes cerquita para tenernos mucho mejor organizados. Vamos a ver, la vida en la polis griega. Lo primero que vamos a saber es cómo era la ciudad, por ejemplo, una ciudad prototipo, una polis, Atenas, ¿vale? En las polis se distinguían tres espacios. Vamos a ver, zona baja, zona alta. Esto a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es los dos espacios, el ágora y la Acrópolis. Vamos, en la zona baja, vamos a ver, os voy a ir enseñando fotitos que lo vamos a ver mucho mejor. Mirar. En la zona baja, las dos zonas principales de una polis griega, el prototipo sería Atenas, es la zona baja, que es esta, aquí lo estoy poniendo yo ahora, vamos a ver, lo vamos a subrayar, la zona baja, que es la llanura, y después una especie de, vamos a dejarlo aquí, y después siempre tenemos una especie de colina, unos 300 metros o 200 metros, que se llama la Acrópolis. La zona baja es donde están las viviendas, donde están, hay algunos pequeños templos, la zona donde está el comercio, donde están los comerciantes, los artesanos, donde se hace la vida. Vamos a ver alguna fotito. Mira, aquí se ve en zona baja, vamos a ponerlo más amplio, zona baja, y siempre tenemos la Acrópolis, que es la parte alta. Vamos a ver, mira, el ágora, mira, esto sería el ágora, el ágora es, mira, aquí arriba está la Acrópolis, el ágora es el comercio, la zona comercial, la zona de viviendas, aquí te lo he puesto. El ágora es la zona donde se encontraban los edificios públicos, la vivienda, el mercado, es la parte baja. Y mientras que la Acrópolis es la parte alta, donde se encuentran los templos para adorar a los distintos dioses. Y también era el lugar donde la población se protegía en momentos de guerra, de invasión de un pueblo. Estaba amurallada también, las dos zonas estaban amuralladas, entonces es mucho más difícil perdón, conquistar la Acrópolis. Tú estás en la zona alta y es mucho más fácil defenderte si estás en un lugar alto, ¿vale? Normalmente en el origen de la polis siempre está primero la Acrópolis, Esto era el primer lugar donde se asienta la gente a la Acrópolis, pero posteriormente pues la gente se va bajando y se va expandiendo por la zona baja. No sé si ya, para que veáis un poco lo que es el ágora. Vamos a cerrar aquí y vamos a ver si tengo alguna fotito por aquí. Yo creo que tengo alguna fotillo. Perdón. Vamos a ver. Aquí estamos lo mismo, la Acrópolis en la zona alta. Mira, este es el ágora, veis el bullicio de gente, artesanos de cerámica, artesanos de objetos de metal, campesinos que se dirigían al mercado, las viviendas, comerciantes, hay algunos altares,
Hay algunas estatuas, hay algún templo, ¿eh? No quiere decir que todos los templos estén arriba, pero la mayoría de los templos están arriba, ¿eh? Esta es la ciudad de Atenas, veis, esta la parte es el ágora y esta parte de alta es la Acrópolis, ¿vale? Pues simplemente eso, después ya entraríamos en lo que es la economía, muy rápidamente la agricultura, los principales cultivos. Vamos a ponerlo esto un poquito más grande, ya que no tengo yo aquí ahora fotos de los cultivos, yo sé, bueno, he hecho fotos, ¿no? Vid, olivo, era la típica cultivo del Mediterráneo, vid, olivo y trigo. También se criaban ponerlo dentro de la ganadería, pues la apicultura, le gustaba mucho la crianza de abejas. En ganadería, ovejas, cabras, pues lo mismo que tenemos nosotros, porque es un clima mediterráneo. Grecia y España son muy parecidas, entonces es muy fácil. Ovejas, cabras, cerdos. Nosotros el ganado vacuno aquí escasea, es más que nada en el norte, porque tenemos pocos pastos verdes para el ganado vacuno. No hay ni bueyes, ni caballos, ni vacas, sino ovejas, cabras, cerdos, burros, ¿eh? Artesanía muy importante, ¿eh? Trabajaban mucho la cerámica, eran grandes alfareros, el cuero, el metal, tejidos, perfume, y lo va a exportar, lo va a vender fuera, ¿eh? La mayoría eran artesanos, el oficio pasaba de padre a hijo, el comercio, pues solían vender los productos en el mercado, es un comercio interior, ¿eh? Aquí tenemos el comercio, esto sería un comercio interior, pero también había un comercio exterior, ¿eh? Venga, un comercio con las colonias, ¿eh? Ya dijimos que fueron grandes navegantes y se expandieron por todo el Mediterráneo, llegaron incluso hasta la península ibérica, ¿eh? Francia, Italia, tenían colonias, polis creadas por ellos fuera de Grecia. Vendían pues aceite, vino, lo típico, si ellos son grandes productores de aceite y vino, pues lo tienen que vender, perfumes, piedras, esto lo vendían fuera, cerámica, muchos jarrones, en objetos de metal. Compraban metales, esclavos, pieles, cereales, productos de la huerta, papiros, lino de Egipto. Y el comercio por mar, pues era muy beneficioso. No sé si tengo aquí alguna fotito. Fijaros el puerto, el comercio marítimo era muy importante. A ver si tengo por aquí alguna. Vamos, aquí está, mira, el puerto, pues aquí había un trasiego de mercancías muy importante. Embarcaban mercancías para vender y ese barco traía mercancías para que ellos compraban, ¿eh? El comercio marítimo era muy importante. Recordar que no tenía grandes ríos, no podía haber un comercio fluvial. Después, el interior, el comercio terrestre era muy problemático con tantas montañas. Los valles eran muy pequeños. Y después ellos también tenían una posición muy privilegiada porque se encontraban entre tres continentes. Estaba entre Europa, entre Asia y África. Entonces el comercio por el Mediterráneo era bestial para ellos. Ellos comercializaban tanto para el este, como para el este me refiero a Mesopotamia, Fenicia, Egipto en el sur, como hacia el oeste. Daros cuenta que antes ya mucha población emigró de Grecia hacia otras zonas, en lo que se llama colonias, lo tenemos en la época arcaica. Fijaros aquí otra imagen con el puerto, lo típico, siempre, mira, aquí los barcos eran grandes navegantes, eran grandes navegantes, y eso favoreció mucho el comercio, ¿vale? Entonces, una vez que ellos fundaron colonias fuera de Grecia, pues por supuesto que tenían un comercio con esas colonias. Una colonia, Ampuria, Rhodes, que estaba en la península ibérica, y a lo mejor ahí había cobre, ahí había plata, había oro, pues desde esas colonias se llevaban la plata y el oro hacia la metrópolis, hacia Grecia. Y esas colonias como Rodas o Empuria, Marsella, por ejemplo, en la Magna Grecia, el sur de Italia, era todo de los griegos, pues entonces ellos se traían vino, aceite, por ejemplo, que les sobraban, perfume, cerámica, se la llevaban a esas colonias, ¿vale? Bueno, de la economía muy poquito, esto a mí no me... Vamos con la sociedad, que ya he hablado un poquito para la democracia ateniense, donde dije que todo el mundo no podía estar en esa reunión, en esa asamblea de ciudadanos. Todo el mundo no era ciudadano. Los habitantes estaban divididos
no eran todos iguales, ¿eh? Vamos a ver si aquí en vuestro libro, voy a poner vuestro libro, página 198, la vida, la mujer en Grecia, pues vamos a ver si tenemos por aquí la vivienda, pues no sé, ahora mismo tengo que buscarlo, ¿eh? Está en la página 198, pero no sé si va a venir por aquí, vamos a ver. Vamos a ver por aquí si habla algo de la sociedad. Ah, ya sé dónde habla. Habla aquí. Aquí habla en vuestro libro de la sociedad. En la época arcaica, que es cuando se va originando la sociedad. ¿Eh? Lo mete dentro de la época. ¿Eh? Aquí está en vuestro libro, en la época arcaica. ¿Eh? Aquí están. Pues tenemos las personas libres, mejor. Vamos a ver. Tenemos, bueno, es que esto de los aristócratas es la gente pudiente, la gente que tenía el control político, pero posteriormente mejor lo vemos por los apuntes. Mira, vamos a dividirlo en ciudadanos, no ciudadanos y esclavos. Vamos a ver, ciudadanos son los originarios, los primeros que llegaron. Daros cuenta que son los primeros pueblos que llegaron. Son los que llegaron primeramente a esas tierras, se asientan y esos son los que llaman ciudadanos. Tenían derecho a votar, podían ocupar cargos públicos, pagaban impuestos, eran aristócratas. Aquí tenemos aristócratas, era grupo de familias ricas, principalmente pues las familias originarias de los griegos. Las familias que primero llegaron ahí son las que van a tener el máximo de poder. Poseían grandes propiedades agrícolas, controlaban el poder político. Pero, por ejemplo, no tienes por qué ser aristócrata. También mercaderes, agricultores, ganaderos. Eres un ciudadano, no tienes tanto poder, no tienes posesión de tierra, pero tú tienes derecho a votar. Existían unos 40.000 ciudadanos en Atenas de un total de 150.000, ¿vale? 150.000. Estos ciudadanos son los que van a poder votar. O sea, se podían reunir en el monte, en el Pinitz, en el monte que hemos dicho, se podían reunir unos 40.000 ciudadanos. Lo que pasa es que siempre no se reunían los 40.000 ciudadanos. Y Atenas tenía 150.000 habitantes. Fijaros qué barbaridad. Habían más que no eran ciudadanos atenienses que los que realmente sí eran. Casi un tercio de la población, menos de un tercio de la población, eran los que podían votar. Y muchas veces en las votaciones no iban todos. Venga, no ciudadanos, no tienen derechos políticos. Eso no quiere decir que no sean libres, son libres. Eran los extranjeros, principalmente comerciantes, que podían servir incluso en el ejército. Principalmente eran comerciantes. Estaban allí de paso, o a veces ya se habían establecido ya con un mayor periodo de tiempo, pero no tenían derechos políticos, no podían votar ni ocupar cargos públicos. Y después, por supuesto, tenemos los esclavos, no tienen libertad. Se calcula que 80.000 eran esclavos, o sea que había un montonazo de esclavos. Ejercían una labor muy importante en la economía. Y se dedicaban al servicio doméstico, a la agricultura, talleres, a las minas. Y ya sabéis cómo se podía ser esclavo. Pues, por ejemplo, por no pagar tus deudas, siendo prisionero en una batalla, y después se compraban. Se llevaban al mercado, venían de Egipto, venían de Oriente, y un griego pues podía comprar era un objeto. La mujer, hablamos un poquito de la mujer, pues no tenía tanta libertad como hemos visto en civilizaciones anteriores, peor que en Egipto y en Mesopotamia, no tenía un papel político. Se pasaban el día encerradas en una habitación de la casa llamada gineceo, tejiendo, cocinando, cuidando de los niños. No podían escoger a su esposo, ni participar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ni en el teatro. Los papeles de mujeres en el teatro, por ejemplo, los hacían los hombres. Y en España, pues gozaba un poco de mayor libertad. Pero en esta civilización, en Grecia, las mujeres tenían menos protagonismo que en las anteriores que hemos visto nosotros, de Egipto y Mesopotamia. Recordar que en Egipto algunas llegaron a ser faraonas, ¿vale? Bueno, pues de aquí ya, pues nada más. Vamos a dar por terminada esta segunda parte del vídeo y ahora nos vamos a ir
a la religión, la cultura y el arte, que son muy importantes, ¿vale? Así que vamos a terminar ya. Grecia.